solecillo de la mañana estamos más a gusto. Y hoy, como decía Conchi, ya que son los lunes al sol, pues, nos ponemos al sol. Los presupuestos generales de cualquier comunidad, cualquier institución, comunidad autónoma, diputación provincial, ayuntamiento, el Estado, los presupuestos generales marcan siempre la intencionalidad política que le quiere dar quien está gobernando, la intencionalidad política y los destinos que le quiere dar a los recursos económicos de que dispone. Los destinos para cubrir necesidades y las prioridades de las necesidades que se quieren cubrir. Nos encontramos en el periodo final de la elaboración de los presupuestos de la Comunidad Autónoma Andaluza. Sabéis que iniciamos desde la plataforma y Movimiento de Pensionistas de Andalucía, iniciamos un proceso intentando que desde el gobierno autónomo, desde el gobierno del Partido Popular de Moreno Bonilla, en el inicio de la tramitación del proyecto de presupuesto de 2026 de la Junta de Andalucía, esperad un poco, parece que tiene eco. Pero aquí no, aquí se oye bien. Sí. Menos. Aquí no se percibe nada, ¿sabes? Aquí se oye bien. Se oye bien. Sí. Tú a lo mejor tienes retorno, pero aquí se oye bien. Vale. Pues decía, iniciamos un proceso para intentar que el gobierno de la Junta de Andalucía, el gobierno del Partido Popular, recogiese las demandas que le estábamos planteando los movimientos pensionistas, fundamentalmente dos materias que nos influyen mucho en las condiciones de vida como pensionistas y como personas mayores. En materia de pensiones no contributivas, la única competencia de la comunidad autónoma es un complemento que se da, ya que estas pensiones son las más bajas del sistema, un complemento autonómico que se da, que tradicionalmente venimos demandando año tras año, los movimientos pensionistas, venimos demandando que ese complemento en Andalucía es muy bajo, es el más bajo de todas las comunidades autónomas. Suponía cuando empezamos a demandar del gobierno andaluz, cuando empezamos a demandar una cantidad mucho más ambiciosa, mucho más considerable, que sirviese de verdad para compensar y para mejorar en algo las condiciones de vida de las personas que perciben esta pensión, que, como decimos, es la más baja del sistema, la que menos cobertura tiene. Pues bien, ese complemento hace años venía suponiendo 170, iba subiendo. Este año 2025, ese complemento son 186 euros. Pedíamos una subida considerable, decíamos y entendíamos que se podía subir con dos cuestiones muy simples. Con el mismo dinero que la Junta de Andalucía venía destinando en años anteriores a ayudas asistenciales como esta, ese dinero en los últimos años se había ido produciendo un ahorro con la entrada en vigor del ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital, una ayuda asistencial también, pero ojo, con la diferencia de que se abona desde el Estado central. Entonces la Junta de Andalucía antes abonaba para compensar situaciones de personas que no tenían ninguna ayuda asistencial, la renta mínima de inserción social andaluza se llamaba. Pues las cantidades que antes abonaba eran hasta 105 millones de euros anuales en los presupuestos, se destinaban a la renta mínima de inserción social. Como digo, con la entrada en vigor del ingreso mínimo vital y cada vez el aumento año tras año que se iba produciendo, porque tuvo una implantación dubitativa y tal, pero bueno, se ha ido implantando, cada vez se ha ido extendiendo a más personas, y como no son compatibles, no pueden ser compatibles, hay muchísimas personas que dejaron de cobrar la renta mínima de inserción social. En los últimos años, ya en el año pasado, en 2025, lo previsto
de 105 millones de 136 millones de euros, lo previsto el año pasado fueron 30 millones de euros solo para renta mínima de inserción social. Pues bien, nosotros proponíamos a la Junta de Andalucía, intentamos reunirnos con ellos, les solicitamos una reunión en esa campaña que iniciamos en octubre, antes de que se elaborara el proyecto de presupuesto. Les solicitamos una reunión, le enviamos documentación y le proponíamos que solo destinando esos 105 millones de euros que se ahorraban en renta mínima de inserción social, sin desequilibrar mucho el proyecto y sin desequilibrar mucho los presupuestos, se podía establecer una compensación para alrededor de 93.000 personas que hay en Andalucía que cobran esa pensión no contributiva. Se podía establecer un complemento autonómico que fuese casi de 1.000 euros al año, casi 1.000 euros al año, como veréis, por supuesto, muchísimo más considerable que los 186 euros al año. De todas formas, cuando hablamos de la cantidad de años hay que trasladarla también para no hacernos espejismos que nos equivoquen. 1.000 euros al año lo dividíamos entre 14 pagas y tal vez salía 160, pero mensuales, no anuales. Una cuestión que por lo menos servía de ayuda para los 564 euros que cobran de pensión no contributiva. Pues bien, se ha recorrido todo el proceso, nos solicitamos reunión con los 3 grupos de la oposición de izquierda del Parlamento de Andalucía. Estos grupos sí se dignaron a reunirse con nosotros, sí nos dijeron que entendían la demanda, que la entendían justa, que iban a presentar en el trámite parlamentario, iban a presentar enmiendas en esa dirección. Se lamentaban de que el gobierno del Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Parlamento. Iban a intentar en la tramitación, en la negociación, en reuniones que pudiesen tener internas dentro del Parlamento, intentar que eso se modificaba, pero nos encontramos que estamos ya en el tramo final de la tramitación y la subida que tiene prevista el Gobierno de Andalucía para el complemento autonómico a las pensiones no contributivas es de 0,40 euros, 40 céntimos al mes tiene previsto. La cifra, tal vez a lo mejor por si así engañan a alguien, en un 3% sobre el año pasado, pero ya decíamos, el año pasado o este año que estamos en vigor son 186 euros anuales, le subimos, hay que hacer una cuenta muy simple, le sube un 3% a los 186 euros anuales, te da una subida de 6 euros escasos entre 14 pagas, 40 céntimos. 40 céntimos tiene previsto de subida. En materia de dependencia, le pedíamos primero cuantías superiores, porque los presupuestos de dependencia, desde que está Moreno Bonilla en el gobierno, los presupuestos de dependencia vienen manteniendo una tendencia continuista. Si quieres cambiar algo, no puedes continuar con las mismas recetas y con las mismas medidas que todos los años. Si no, no va a cambiar. Y la situación en materia de dependencia está claro que tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque tenemos solicitudes, tenemos 50.000 solicitudes en lista de espera para la ayuda a la dependencia. Tenemos ahora mismo una lista de espera que esperan esas solicitudes de entre 530 y 540 días, cuando la ley lo máximo que prevé, el periodo máximo es 180 días para la tramitación de la solicitud de dependencia. Y se completa esto con que Andalucía es la comunidad autónoma que menos cantidad por beneficiario destina a la ayuda a la dependencia. Por eso, para este año nos encontramos que los presupuestos recogen una subida también de un 4%, un 5%, pero lo que supone es un 1,13% del Producto Interior Bruto andaluz. Un 1,13%
El año anterior, en 2025, lo previsto es un 1,09%. Lo dicho, si continúa con las mismas políticas, va a obtener los mismos resultados. Siempre va a obtener los mismos resultados. Pero choca y es la paradoja, choca con el mensaje triunfalista de Moreno Bonilla, el mensaje triunfalista del gobierno del PP, que Andalucía tiene una economía mejor que nunca, que estamos avanzando muchísimo más que el resto, que tenemos los presupuestos más altos de la historia. Y la pregunta es, si no llega a la gente, si no, las medidas no llegan a la gente que necesita, ¿dónde están los presupuestos tan altos? ¿Dónde está la mejora tan grande de la economía andaluza? ¿En qué se está traduciendo si no se traduce en las condiciones de vida de la gente y de la ciudadanía? Podemos hablar en materia de sanidad, también lo mismo, el mismo mensaje, un boom económico en Andalucía, que contrasta con la realidad que vive y vivimos los usuarios y las personas cuando acudimos a cualquier servicio médico, a cualquier servicio de la sanidad pública andaluza, que contrasta con las enormes listas de espera. Más recursos que nunca a la sanidad pública andaluza. ¿Dónde están? ¿En qué se traducen? ¿En qué se traducen? Han cambiado la lista de espera radicalmente. Lo que notamos tal vez es que retroceden, porque incluso la atención primaria, que antes daba cita con una frecuencia mayor, con unos días de espera menores, la atención primaria se está yendo en algunos sitios. Es muy variable dependiendo del centro de salud, dependiendo de la provincia, dependiendo de la localidad. Pero se va en algunos sitios a 10, 12 y 14 días. Contrastando incluso con medidas como la consulta telefónica, que en teoría tenía que ser un apoyo para personas, consultas de renovación de medicamentos, renovación de tratamientos, que no requerirían la atención presencial, no sobrecargarían la atención presencial, y resulta que esas implantaciones no han venido a solucionar la lista de espera. ¿Qué está fallando? ¿Qué está fallando? ¿Por qué no está funcionando eso? Porque en teoría eso descongestionaría las consultas de atención primaria y quedaría más tiempo para consultas presenciales. ¿Por qué se dan cada vez con más retraso, con más listas de espera? Ya decimos, 10, 12, 14 días de espera para una consulta con el médico de familia, con el médico de atención primaria. Venimos de casos tan escandalosos como el fallo en el cribado del cáncer de mama, el fallo con mujeres que tenían un diagnóstico posterior a hacerse una mamografía, un diagnóstico o bien dudoso, lo llaman no concluyente, en el cual con la mayor rapidez el Servicio Andaluz de Salud, la sanidad pública, debería haberla llamado para hacer una prueba de comprobación de contraste y en caso de necesitar la paciente, necesitar la usuaria algún tratamiento, iniciar rápidamente el tratamiento. Y nos encontrábamos que no le avisaban, que quedaba ahí apartado. Entonces, fruto, por ejemplo, de introducir contratación y derivación con empresas privadas para esa gestión de la información posterior a la mamografía, que nos hemos enterado. Contratación con una empresa japonesa, y esa empresa japonesa subcontrataba con una empresa española y eran las encargadas de la información y no sé qué, y al final la información no se ha producido, con consecuencias gravísimas para algunas mujeres o para muchas mujeres, no lo sabemos. Ahora parece que el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, como estamos de promoción de su libro, el otro día en Barcelona, ahora dice, bueno, han sido 20 y tantas las mujeres
que han generado cáncer a las que no se le avisó a tiempo. No lo sabemos, porque como no es una información oficial, yo no sé si es que la administración no tiene medios para hacer una cosa científica y oficial, y lo tiene que decir, que parece que lo estaba diciendo a bulto. ¿Veintitantas? ¿Cuántas son estas veintitantas? ¿Qué solución tienen esas veintitantas? ¿Qué explicación, qué disculpa se le va a pedir a esas veintitantas que se le ha podido arruinar su vida? ¿Qué explicación, qué disculpa, qué solución se va a poner para que no pase más? Bueno, por ahí habíamos iniciado. Ahí están los presupuestos, Primero, en el destino y la intención política que se quiere dar a los presupuestos. Y segundo, en la eficacia, eficacia en el desarrollo, eficacia en la gestión de esos presupuestos. Pues venimos de unos fallos grandísimos. Y decíamos, dependencia, pensiones no contributivas, sanidad pública andaluza, educación, fomentando cada vez más los conciertos con colegios privados, fomentando cada vez más la privatización. Si faltan alumnos, los colegios que cierran aulas son los colegios públicos, fomentando la derivación y otorgando la formación profesional cada vez más a empresas y colegios privados, dejando la educación en manos de empresas privadas, abandonando cada vez más la obligación de atender desde la escuela pública, desde la educación pública, que es la que iguala en condiciones, iguala en oportunidades a todo el mundo, desatendiendo cada vez más la función de fortalecer la escuela pública y en cambio fortaleciendo la escuela privada. En universidades privadas ni hablar. En el tiempo de Moreno Bonilla se han dado licencias para 5 universidades privadas, debilitando, que lo estamos escuchando todos los días, debilitando cada vez más los presupuestos de las universidades públicas. Esta mañana nos desayunábamos con la noticia de que la Universidad de Granada, una de las más grandes en número de alumnos de Andalucía, la segunda en número de alumnos de Andalucía, va a subir los precios del menú en los comedores de la universidad porque no tiene recursos para la financiación. Y por ahí empieza también a faltar en distintos departamentos, y empieza a faltar para investigación en la universidad privada, y empieza a debilitarse la educación en la universidad privada. Estos son los presupuestos. Los presupuestos tienen consecuencias para la gente. Si la gente no nos queremos enterar, es nuestra responsabilidad. Pero los presupuestos de la Junta de Andalucía tienen consecuencias en la vida de la gente. Y nos compete a todos, a los que estamos aquí, pero también a los que no están aquí, a los que no vienen aquí, a los que no tienen necesidad no sienten la necesidad. Tener si la tienen, por lo que decía ahora mismo, que nos influye a todos, que nos compete a todos, que nos va a afectar a todos, que si alguien se cree que no le va a afectar, también le va a afectar, por mucho que se piense que no le va a afectar. Pero no sienten la necesidad de estar aquí, de compartir, de movilizarse cuando haya que movilizarse, cuando se vea la oportunidad de unir esfuerzos para reclamar, para demandar. Como ahora, en este caso que estábamos hablando de los presupuestos. Nos encontramos en el tramo final. El tramo final de presupuestos, este miércoles que viene, 17 y 18, es el debate final y votación de los presupuestos. Como digo, presupuestos que a nuestro juicio no recogen, ya hemos contado las medidas, no recogen en algunos sitios, en algunos apartados, en algunos aspectos, no recogen soluciones ninguna. En otros aspectos continúan con las mismas políticas de 4 y 5 años atrás, como decía,
tendremos los mismos resultados. No se van a producir cambios en la lista de espera en dependencia, no se van a producir cambios en las condiciones de vida de las personas que cobran una pensión no contributiva, no se van a producir cambios en la lista de espera de sanidad. Lleva un montón de años Moreno Bonilla, no sé cuántos planes de choque lleva para rebajar las listas de espera en sanidad, otorgando conciertos para operaciones en clínicas privadas, y seguimos con una lista de espera exagerada y desbocada. Es mentira que eso se va a solucionar, es una farsa. Estamos asistiendo diariamente a esa farsa y hay que denunciarlo. Ahora, decía, el 17 y 18 se produce en el Parlamento de Andalucía el debate final de los presupuestos y la votación para su aprobación. ¿Cómo los movimientos pensionistas, por ejemplo, habíamos hecho una serie de demandas que no han sido atendidas? Hemos decidido que cuando mínimo, estos presupuestos no se aprueben sin pena ni gloria, no se aprueben sin que por lo menos cuenten con el rechazo de la ciudadanía, Por eso hemos decidido que este miércoles 17 vamos a estar todos los que podamos frente al Parlamento de Andalucía, mientras en el Parlamento se está aprobando una traición a las condiciones de vida, a las necesidades de la población andaluza. Mientras en el Parlamento, por lo menos, que no se apruebe en silencio, que coste fuera, aunque no pueda todo el mundo, porque las distancias son muy largas, los recursos económicos no son suficientes, hay un montón de personas que tienen que trabajar y a esas horas y a esos días tienen que trabajar, pero por lo menos que no se aprueben en silencio y con el silencio de la ciudadanía, que se muestre el rechazo. Y vamos a estar el día 17 frente al Parlamento de Andalucía los movimientos pensionistas. En esta cuestión hemos intentado en este proceso desde octubre hasta aquí, hemos intentado coordinar con movimientos sociales de Andalucía, precisamente que defienden también otros servicios, que defienden esos servicios públicos de sanidad, de educación, de dependencia, sindicatos de inquilinos en vivienda. Y hemos contactado con todos ellos, intentando coordinar. Hemos mantenido algunas reuniones. Van a estar también con nosotros, van a estar junto a nosotros el día 17, los que puedan, van a estar el día 17 frente al Parlamento de Andalucía. Decía, bueno, pues, ¿y qué se va a conseguir si dentro tiene mayoría absoluta el Partido Popular? Además, estamos convencidísimos que si necesitase los 12 diputados o 14 de Vox, los iba a tener, ¿eh? Yo creo que si alguno lo duda, que lo diga, pero estamos convencidísimos que iba a tener esos votos. Que alguien puede pensar, bueno, ¿y qué vamos a conseguir? Pues bueno, tal vez podamos conseguir una cosa. Primero podemos conseguir la figura que he dicho antes, la figura que he mencionado, que se están aprobando unos presupuestos por lo menos con rechazo de sectores de la ciudadanía, no con el silencio de la ciudadanía o con el beneplácito de la ciudadanía. Esa visión, esa imagen es importante que se produzca. Segundo, se están estableciendo dinámicas de colaboración. Estamos intentando establecer las dinámicas de colaboración con otros movimientos sociales de Andalucía, movimientos en defensa de sanidad, ya digo, de dependencia, de estudiantes, con sindicatos de enseñanza. Hemos tenido contacto con más de 20 organizaciones andaluzas. Se está estableciendo una dinámica que por lo menos de exigencia, y si en estos presupuestos no se van a ver reflejadas ya ninguna medida, por lo menos creando dinámicas de colaboración, de coordinación, de movilización, para que los presupuestos del año que viene no se les ocurra hacerlos, cuando mínimo, no se les ocurra hacerlos igual que estos.
crear un ámbito, crear una corriente de exigencia que el gobierno que intente hacer y elaborar unos presupuestos no tenga más remedio que tener en cuenta y tener en consideración esa corriente de demanda, de exigencia, de reivindicaciones, y que no tenga más remedio que recoger esas reivindicaciones. Pues bien, por eso decía, en eso nos encontramos a final de año. Este es el panorama que nos encontramos a nivel andaluz. Seguimos con esas movilizaciones, seguiremos con esas movilizaciones, y lo que decía, esta exigencia no termina, no tiene por qué terminar con la aprobación de los presupuestos. La exigencia va en el día a día, exigencia de cambio en sanidad, exigencia de cambio en educación, exigencia en todas las oportunidades, en todos los foros donde podamos dar nuestra opinión, llevar nuestras reivindicaciones, llevar nuestras peticiones y llevar nuestras demandas. En esa campaña estamos, y en esa movilización y dinámica de movimiento es donde nos entendemos y nos reconocemos los movimientos de pensionistas, y donde vamos a continuar. También quería, en otro orden de cosas, luego si acaso lo tratamos, ya salió el dato definitivo del IPC de noviembre. Como sabéis, con la reforma de pensiones de diciembre de 2021, que entró en vigor en enero de 2022, las pensiones se revalorizan cada año con la inflación media mes a mes de los 11 meses anteriores al mes de noviembre. En este caso concreto, por poner el ejemplo del caso concreto, desde noviembre de 2025 hacia atrás, los 12 meses, hasta diciembre de 2024. La inflación interanual ha sido del 3%, pero la inflación media, que es la media mes a mes de esa interanual, si en un mes tenía una interanual de un 3%, en otro mes tenía una interanual de un 2,4%, la media de esa inflación interanual ha sido el 2,7%. Este año en enero las pensiones deben de subir el 2,7%. Ojo, eso lo hemos hablado muchas veces, pero conviene siempre recordarlo, y conviene recordarlo no por nosotros, las personas que nos reunimos aquí, que somos habituales y somos parte, hemos sido parte de ese cambio. Eso no era así, ese automatismo antes no era así. Ahora incluso hablaremos del automatismo también. Ese automatismo antes no era así. Antes subían las pensiones en 0,25%, y decía que las personas que estamos aquí somos parte y hemos sido parte de ese cambio, porque con movilizaciones, con presiones, con manifestaciones se consiguió cambiar la ley y se consiguió que de nuevo las pensiones garantizaran el poder adquisitivo, revalorizándose año a año con el IPC. Si queréis hablo también de lo que quería incidir del automatismo. Pero ojo, el automatismo no es, ¿cómo decirlo? Iba a decir automático, pero es una redundancia. El procedimiento no es automático. Recordad el año pasado lo que pasó. El procedimiento previsto es que la inflación, o sea, las pensiones se tienen que revalorizar con la inflación media, de eso no cabe duda, eso está en la ley, está recogido en la ley. Pero el mecanismo previsto, acordaros del año pasado, es que bien en la ley de presupuestos generales del Estado o bien en un decreto ley, el gobierno a final de año tiene que fijar la subida y llevarla a su aprobación, a que se aprueben los presupuestos o que se apruebe un decreto. El año pasado, como no se aprobaron presupuestos generales del Estado, hubo un decreto ley que recogía, además de otras medidas, la revalorización de las pensiones con el 2,8%. El año pasado fue el 2,8% la inflación media. Y os acordáis lo que pasó, Partido Popular, Vox y Junts votaron en contra de ese decreto, y entonces tiraron
la subida de las pensiones. No quiere decir que la tiraran definitivamente, porque como digo, eso está recogido en la ley. Eso obligó al gobierno a presentar otro decreto donde llevaba recogida otra vez la subida de las pensiones, pasarlo a su aprobación en el Parlamento y se aprobó. Por eso, ojo, no hay tanto automatismo, o el mecanismo no es tan automático. El mecanismo no es tan automático, y este año también habrá que estar pendientes y decirle a los que luchan tanto por las pensiones, Partido Popular, Vox, Junts, decirle que estamos pendientes, que estamos vigilando qué es lo que hacen. Que luego está muy bien venir y decir que el gobierno sanchista, el gobierno no sé qué, pero el gobierno sanchista presenta un decreto de revalorización de las pensiones y vosotros lo que habéis hecho es votar en contra, ¿eh? Decimos eso y estaremos vigilantes. No sabemos el mecanismo que empleará el gobierno, lo tiene que hacer ya en estos últimos días, presentará un decreto, porque los presupuestos no están elaborados, el proyecto de presupuestos generales del Estado no están elaborados, presentará un decreto en el Parlamento y esperemos que no pase lo del año pasado. Si tenemos que movilizarnos, nos movilizaremos, porque la ley se cumple y con los pensionistas se cumple, y le exigiremos a quien tengamos que exigirle que con los pensionistas y con el nivel de vida y con el mantenimiento del nivel de vida de los pensionistas se cumple. Una cosa anexa y ya termino. Esta subida de momento, como no está el decreto hecho, tiene que recoger el compromiso que iba en esa misma ley, el compromiso de que las pensiones mínimas y las no contributivas subiesen más que el resto durante un periodo de 4 años, que os acordáis, lo hemos visto muchas veces, era el periodo 2023-2027, ya llevamos 23, 24 y 25. En este año 2026 tienen que tener una subida superior al resto de las pensiones mínimas, con la intención de sacarlas, porque muchas de ellas están por debajo del umbral de la pobreza, de sacar las condiciones de vida de las personas que reciben esas pensiones mínimas, sacarlas por lo menos de condiciones de exclusión y pobreza. Entonces se estableció ese periodo de 4 años, todavía no sabemos, luego lo debatiremos, todavía no sabemos porque el decreto no está hecho, pero tienen que subir más que ese 2%. En el año anterior subieron de media un 6%, pero algunas subieron un 9%, las pensiones mínimas y no contributivas. Este año debe de ir por esos porcentajes y por esa, la cantidad que suban las pensiones mínimas y no contributivas. Bueno, y con esto termino para debatir y hablar de lo que queramos. Espera un poco, Antonio, cojo el micro. ¿Lo tienes tú, José? Dáselo. Buenos días. Esta semana o los últimos 10 días se ha producido, se me ha olvidado a Ildefonso, una huelga de los sindicatos médicos. Esa huelga de los sindicatos médicos, ahí ha sido una convocatoria para todos los médicos, sean de la seguridad social o sean de la seguridad privada. Resulta que ellos vienen reclamando, y lo vienen haciendo, lo que tendría que haberlo resuelto ya es a nivel del Estado completo, de que ofreciera una reducción de las exenciones y que la mayoría, las incompatibilidades fueran completas, y estuviera muy difícil salirse de sus obligaciones con la seguridad social. Como no, ahora han hecho una reivindicación completa en el sentido de que quieren un estatuto específico para los médicos. Recuerda que su formación es más completa porque después de la licenciatura tiene el curso de los MIR, de la especialización que tiene. Yo no entro en lo que han de cobrar ellos, porque desgraciadamente hay algunos ciudadanos
que sin mérito especial se lo llevan a millones, en el caso un poco de los futbolistas. Yo entiendo de verdad que quienes se han predicado procurar eso y que cobren más dinero y que la sociedad llegue y deje más dinero a los colectivos que son más necesarios. Pero el problema de verdad es que el propio Estado y el Estado son, desde el gobierno central, las comunidades hasta los ayuntamientos, se impliquen realmente en pagar los servicios que necesitemos y que no se deteriore tanto como se está deteriorando los servicios públicos en general. Se presumía hace 14 o 15 años que la sanidad era la joya de la corona. Desgraciadamente llevamos esos 8 o 10 años que se está deteriorando completo. Teníamos una sanidad primaria a la que íbamos al médico y no teníamos que estar esperando hasta 12 o 14 días. Ese es el problema. Y el problema, desgraciadamente, es que quienes somos usuarios de esa atención no la recibimos. Y ya que no estamos aquí, sí que tenemos que decírselo a nuestros vecinos, a nuestra familia, que no tenemos los medios de comunicación para envenenar a la gente, que hoy sale un bulo, mañana sale un pufo y estamos desgraciadamente desmoralizados. Es imprescindible que retomemos fuerza porque no hay más remedio, hay un cansancio completo, pero si no lo recuperamos, si no nos volvemos de él, si no, cuando llegamos al médico no puede ser y tenemos 15 días, ir allá y hacer una reclamación y que sean las reclamaciones que tanto en los centros de salud como en los hospitales lleguen completos al final, porque después de esas reclamaciones la ciudadanía se lo estamos explicando a nuestros familiares y a nuestros vecinos y que esa reclamación que se haga notar. Mientras no hagamos eso, los medios de comunicación van todos los días a envenenarnos con lo que está pasando, que además lo que está pasando lo administran muy bien. Ya nos lo han dicho muchas veces los políticos que están junto a los jueces, que os viene una del campo, porque ellos lo saben y saben lo que tienen que saber, sacar todos los días en los medios de comunicación, que ese veneno, ese humo tapa la realidad que estamos sufriendo todos los días. No queda más remedio que volver a la única manera que tenemos de hacernos notar es el boca a oreja, que sin eso no vamos a ningún sitio. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, antes de que se me olvide, perdonad, antes de que se me olvide. Venga. Oye, bien. Sí, es que aquel tiene mucho volumen y este tiene menos. Antes que se me olvide, ahora en diciembre ya no hacemos más concentraciones los lunes. Volveremos a hacer la concentración el primer lunes después de Reyes, que es el día 12. El día 12 de enero hacemos la próxima concentración. Lo digo antes de que se me olvide, que yo soy capaz de irme y se me olvida decirlo. José, dime. Sí. Es verdad, compañeros, compañeras, que lo que está haciendo Moreno Bonilla aquí en Andalucía, con la sanidad, es que esto yo no sé cómo lo vamos a poder permitir. Compañeras, compañeros, porque esto, lo que está haciendo Moreno Bonilla es una masacre con todo, ¿vale? Pero yo voy a deciros una cosa, nosotros vamos a seguir con la sanidad pública, vamos a seguir continuando y vamos a seguir luchando con la sanidad pública, compañeros y compañeras. Por eso ahora mismo lo que tenemos que estar toda Andalucía unidos y decirle a Moreno Bonilla que por aquí no vamos a pasar nosotros, no vamos a pasar. Y de aquí le digo a Moreno Bonilla
dimisión, Moreno Bonilla, dimisión, Moreno Bonilla, dimisión, Moreno Bonilla, dimisión. Bien, ¿alguien quería decir algo más? Bueno, antes de acabar, si acaso, José Valentín, este miércoles tenemos lo de la presentación de la web, ¿no? Sí, bueno, gracias. Estamos creando un grupo, una cosa que se llama redes de apoyo, que intentamos ser un elemento de difusión de las actividades de aquellos movimientos sociales que hay en Linares, para centralizar en esa web toda la información de las actividades que se hacen, porque somos conscientes que uno de los problemas que tienen los movimientos sociales en Linares y en toda España prácticamente es cómo llegar a la ciudadanía. Pues una de las cosas que ha dicho Antonio, los grandes medios de comunicación de lo que informan son de los grandes acontecimientos de corrupción y tal, y no se preocupan de cómo funciona la educación, los hospitales, etc. Entonces este miércoles ahí en la biblioteca a las 6 de la tarde pues hay un acto donde vamos a ver una propuesta de página web donde estará el calendario. Pues el lunes hay esta reunión del Círculo de Silencio, bueno, son los miércoles, el jueves hay esto que hace Encuentro Democrático, este partido político hace tal, la plataforma de pensionistas de Linares se reúne, en fin, un sitio donde pueda la gente entrar y ver qué actividades hay de movimientos sociales. Yo creo que será una cosa interesante y ya os informaremos un poco más adelante. Y bueno, ya que me ha dado el micro y hasta enero no va a haber concentración, decir que tenemos que seguir muy vigilantes de los problemas que se han expuesto aquí sobradamente, porque hay una ofensiva reaccionaria internacional terrible. Veis la ofensiva que está haciendo Estados Unidos para apoderarse, para quitar a Maduro del medio, apoderarse del petróleo de Venezuela, con el apoyo desgraciadamente muchas veces de la Unión Europea, como es el darle un premio Nobel a una persona que está pidiendo que maten a un presidente o que haya un golpe de Estado en un país, en vez de que haya un cambio democrático vía elecciones y vía acción popular y no acción militar encima de un país extranjero. Está habiendo una presión internacional de Estados Unidos terrible, incluso para las empresas. El otro día la Embajada de Portugal reconoció que las empresas portuguesas que sirven para Estados Unidos están recibiendo presiones para que no apliquen políticas de igualdad en sus empresas. Es decir, la empresa que diga aquí da lo mismo la mujer que el hombre, aquí da lo mismo el hetero que el homo, aquí da lo mismo el blanco que el negro, esas políticas de igualdad y de integración las rechaza totalmente el gobierno de Estados Unidos y amenaza con no comprar a aquellas empresas que las fabrican. Fijaros si es terrible. Y por último, recordar que a pesar, otro silencio más que decía Antonio de la prensa oficial, de las prensas de este país, recordar que en Gaza se sigue muriendo gente todos los días. Ha habido un alto el fuego, pero el alto el fuego no arregla el hambre, no arregla las enfermedades, no arregla las exclusiones, no arregla un pueblo que está viviendo en tiendas de campaña en este tiempo con las lluvias inundadas y tal. Y por lo tanto, seguir atentos, seguir intentando apoyar las campañas que hay de apoyo a Gaza y a los palestinos, porque su situación, a pesar del acuerdo de paz, sigue siendo terrible. Y nada más. Bueno, felices fiestas para todos. Muchas gracias. Vale, eso es lo que iba a decir yo, compañeros, compañeras. Felices Navidades y feliz Año Nuevo. Empezaremos con fuerza y seguiremos con fuerza y seguiremos aquí luchando por las pensiones públicas, por todo lo público. Vamos a seguir aquí luchando, compañeros y compañeras. ¡Que gobierne! Las pensiones se defienden. ¡Gobierne que gobierne! Las pensiones se defienden. Ahí está, compañeros, compañeras. Que pasen una buena Navidad, un feliz Año Nuevo, feliz Reyes. Que suechen muchas cosas los Reyes, ¿vale? Bueno, Venga, compañeros, compañeras. ¿Alguien quiere decir algo más antes de en la última concentración? Si no, el próximo lunes, recordad, el próximo lunes que tenemos aquí concentración es el lunes 12 de enero. ¿De acuerdo? Nos vemos el 12 de enero. Vale, compañeros, compañeras.
La RTV, de la chapa.